Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse a una nueva TikTok. Hoy Pablo va a estar compartiendo sobre Data Science, un tema muy interesante, así que bueno, gracias Pablo por sumarte y a todos. Arrancamos, ¿no? Bueno, gracias Sabri. Bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, como dice Sabri, la idea es hacer una charla que tengamos entre todos. Por ahí son algunos temas nuevos, más que nada conceptuales, pero bueno, la idea es justamente entre todos ir viendo, ir aprendiendo un poco de qué trata Data Science o qué es. Por ahí algunos tenemos el término, pero no sabemos o no nos imaginamos que estamos muy cerca de lo que es Data Science. Pero bueno, así que en cualquier momento pueden interrumpir, hablar, charlar. Si bien tengo una presentación preparada, siéntanse libre de poder charlar, digamos. Bueno, vamos allá. Primero que nada, bueno, hago una presentación de quién les habla y cuál es mi trayectoria, más que nada en los temas de Data Science. Mi nombre es Pablo Abreu, diríamos, trabajo actualmente en Incluid. Comencé a trabajar mis inicios fue en el 2006 con la tesis de grado, donde tuve un sistema de gestión de indicadores gerenciales en aquel entonces, con un modelo de indicadores justamente para la gestión de recursos humanos. El software fue hacer una gestión de indicadores, que era una tesis de grado, y el modelo era la tesis de maestría de justamente mi tutor en aquel entonces. Después, en el 2007, tuve la posibilidad de conocer a Frank Cohen, un profesor de la Universidad de Liverpool, donde dimos una escuela de minería de datos, data mining, donde pudimos ver algunos temas en cuanto a modelos de texto, de video, de imágenes, ¿sí? Modelados sobre el análisis o el data mining de esos patrones. Después en el 2012, acá en Novich SA, estuve trabajando, desarrollando ETL, hicimos todo un proceso de ETL para el Q-Plan que tienen ellos, sobre todo para el canal de Panamá, viendo todo el tráfico que diferentes fuentes de datos, donde traíamos, veíamos el tráfico que había en el canal de Panamá de los barcos grandes, chicos, granos, petróleo, bueno, todo eso modelado más que nada haciendo ETL, extracción, transformación y carga de datos. Posteriormente, en el 2014, trabajé en una empresa de un agente oficial de personal, Telenia SA, donde hicimos todo un flow de analítica de datos sobre la base de los call centers para hacer llamadas, nada, que filtrar toda la información antes de hacer una llamada a una persona para proponerle un plan. Había todo un proceso analítico para que cuando el que trabaja en el call center haga la llamada a un cliente tenga la mayor posibilidad de venta de qué producto venderle o proponerle antes de perder el tiempo, digamos, en una venta. Y bueno, por último, estoy como haciendo de coordinador de la parte técnica de la célula de datos y desarrollo de Cocandina, en part-time con Incluid. Y por otro lado, me encuentro siendo profesor, diríamos, de práctica profesionalizante en la Tecnicatura Superior de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, perdón la palabra, acá en el Instituto Superior de Politécnico de Córdoba. Eso lo hago a horas en las últimas horas del día. Así que bueno, nada, es un poco la experiencia. Después de tanta charla aburrida, vamos un poco ya a la realidad, aparte que nos interesa todo. Bueno, primero que nada, el contenido que vamos a ver hice un pequeño ajuste, justamente por el perfil que se habían sumado. Vamos a hablar un poco de origen y la evolución de la ciencia de datos, qué no es Data Science, para ahí tener un poco más claro, qué es Data Science, vamos a hablar un poco de los modelos de datos, vamos a hacer una comparación de Data Science y Data Analytics, y por último vamos a terminar con una demo. Por un lado, también quiero hacer un agradecimiento especial a esta clase, a esta preparación que dimos con Facu. La verdad, un capo, nos ayudó a nada, organizar un poco, revisar, estar al tanto de lo que estábamos mostrando. Bueno, origen y evolución de la ciencia de datos. Ya en 1962, el estadístico estadounidense John Turkel cuestiona el futuro de la estadística como una ciencia empírica. Ya no se basa solamente en el análisis de los datos y la parte de estadística, sino que además ve características de ciencia en el lugar de las matemáticas. O sea, como ya empezamos a ver un poco más en vez de algo matemático, sino un poco más de ciencia. En 1974, el científico danés Peter Naur ya acuña el término que actualmente conocemos.
En 1977, la Asociación Internacional de Computación y Estadística hace que la ciencia de datos empiece a relacionar la metodología estadística tradicional para convertir los datos en información y conocimiento, y ahí es donde me parece que está realmente nuestro know-how, o cómo podemos hacer estos datos en conocimientos y en información. Por último, está un concepto que da David Smith en el 2011, para mí es importante y me gusta a la hora de hablar de Data Science y Data Scientist, que han estado, estos dos términos, ¿sí?, han estado en uso común por poco más de un año, hablando del 2011 en aquel entonces, pero realmente han tomado desde entonces que muchas empresas estén contratando para científicos de datos, si es un tema nuevo, por ahí que no sabemos si somos o no somos, o qué perfil necesitamos para ser un científico de datos, o si realmente es un científico de datos o estamos capacitados o podemos ser contratados como tal. Y bueno, conferencias completas que se llevan a cabo bajo el nombre de ciencia de datos, pero a pesar de la adopción generalizada del término, algunas se han resistido, empresas, al cambio de los términos más tradicionales, como antes pensamos que era un estadístico, o un quant, o un analista de datos, como generalmente veníamos al inicio. Por lo tanto, David cree que el Data Science describe mejor lo que realmente hacemos. Por lo tanto, es una combinación de piratería informática, análisis de datos y resolución de problemas. Este último es uno de los temas nuevos o más importantes, diríamos, en lo nuevo que estamos hablando. ¿Qué no es Data Science? Y acá hacemos un paréntesis. ¿Por qué decimos quién no es Data Science? Porque a veces confundimos y decimos que Data Science es inteligencia artificial, o es Machine Learning, o es Deep Learning. Sin embargo, es un poco más lo que es Data Science, no solamente inteligencia artificial, que es la capacidad que tienen los programas de aprenderse, de tener su propia inteligencia, Machine Learning, que es la capacidad de seguir aprendiendo y no cambiar el programa, sino que el propio programa o la propia herramienta aprende. Y bueno, el Deep Learning o aprendizaje profundo, que está basado en redes neuronales, aún está en parte de desarrollo, aún no tenemos tantas herramientas al nivel de desarrollo que tenemos nosotros, digamos, no a nivel tan científico. No tenemos herramientas hoy en día como para ir contando, hay algunas, pero están todavía en demo. Bueno, ¿qué pasa? Que en el mercado laboral, esto también ya es un poco más a la realidad de lo que estamos, en el mercado laboral es necesario conocer y diferenciar justamente entre inteligencia artificial, aprendizaje automático o machine learning y ciencia de datos, más allá del aprendizaje profundo. Por lo tanto, esos tres elementos por separado no son ciencia de datos. Por otro lado, a veces pensamos que business intelligence es ciencia de datos. Tampoco llega a ser ciencia de datos. Porque Business Intelligence es la inteligencia del negocio en la que tenemos la capacidad de comprender la interrelación de los hechos presentando para orientar acciones de la organización hacia una meta deseada. ¿Sí? Business Intelligence sí lleva data mining, obviamente, tiene un plan, tiene una estrategia, tiene conocimiento, tiene reportería, y lo utilizan mucho las empresas para la toma de decisiones mediante las herramientas como ETL, donde diferentes sistemas operacionales trabajan, tomamos la información de esos sistemas operacionales para llevarlo a un data mart, o un data lake, o a un data warehouse, donde volcamos toda esa información para de ahí hacer inteligencia del negocio, pero no estamos haciendo aún ciencia de datos, ¿sí? No estamos haciendo aún data science, sino que estamos tratando de buscar relaciones, buscar cuáles son las interrelaciones entre los datos que lo podamos aprender o entender en cada uno de ellos. Bueno, si eso no es data science, entonces ¿qué es ciencia de datos, diríamos? Según la terminología, la ciencia de datos es el término aplicado a un conjunto completo de herramientas. ¿Sí? Significa que estamos hablando de un conjunto de herramientas, no estamos hablando de una herramienta específica, y por otro lado, técnicas mediante las cuales es posible analizar datos y extraer información de ellos. Y ahí pensamos y decimos, pero ¿no es business intelligence entonces? No, es un poco más porque acá está abreviado en la posibilidad de ser un conjunto completo de herramientas, un conjunto complejo, utilizando procesos, métodos, la palabra método es la que más me gusta para diferenciar y poder dar el clic, y algoritmos científicos para que esto sea posible, combinando Machine Learning
o análisis de datos o Big Data, que a la vez son procesados en entornos basados en la nube, ¿sí? Sobre todo tenemos mucho proceso basado en la nube cuando hacemos Machine Learning. Y ahí, bueno, viene mucho todo lo nuevo de ahora, AWS, Azure, todas las tecnologías. Bueno, ¿qué es Data Science? Seguimos con el concepto. Es un campo relacionado con la extracción de información de datos mediante el uso de métodos y algoritmos científicos, para que las empresas, y ahí le vamos a dar un enfoque más empresarial, más práctico, más de los que estamos hoy en día escuchando esta charla, que puedan beneficiarse, ¿sí? Mejorar sus procesos, aumentar sus ganancias, retener a sus clientes, ofrecer mejores productos y servicios. Tiene mucho en común con la inteligencia artificial, obviamente, pero es un poco más que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, y a la vez se enfoca en resolver problemas del mundo real, y siempre tiene a un humano involucrado. Esta es la gran diferencia con lo que sería inteligencia artificial, ¿sí? Donde es la inteligencia artificial la que toma la acción. En Data Science no es una máquina, sino que somos nosotros como científicos, y ya nos da como que un cierto grado de un texto distinto, ya no somos simplemente un desarrollador, sino que somos ya científicos de datos. Es un nuevo estatus, diríamos, que nos da esa posibilidad, ¿sí? De ser, a partir de un simple desarrollador, un data engineer, pasamos a ser un científico de datos. ¿Qué nos puede y qué nos gusta, sobre todo a nosotros que venimos del rol del desarrollo de software, que estamos acostumbrados a ver el ciclo de vida de desarrollo de software? Bueno, creo que esta imagen nos aclara, nos va a poder ayudar mucho sobre qué es el ciclo de vida de un científico de datos o de data science. Si vamos a lo que conocemos hoy en día, que sería la parte de la derecha de la imagen, donde tenemos un ciclo de vida común de desarrollo, ¿sí? Donde diseñamos el proyecto, donde codificamos, hacemos tabla, donde grabamos los diferentes lenguajes, que es lo que hace un Data Engine, hacemos el modelo con su evaluación y el testing, hacemos su planificación, monitoreamos las características y hacemos un deploy. Esto es un clásico desarrollo de software. Bueno, veamos cómo se hace el ciclo infinito o el ciclo continuo de desarrollo con un data science. El data science tiene diferentes puntos, creo que acá tengo para el lapicito, acá está. Tiene las diferentes etapas de un desarrollo de ciencia de datos. Comienza con entender el negocio. Esa es una característica que nos permite a los científicos de datos tener un plus. Primero tenemos que entender el negocio, no podemos o no deberíamos arrancar a pensar en algún modelo o en alguna relación específica si no entendemos el negocio. Por otro lado, entendemos la información, la data que tenemos, y por otro lado hacemos la preparación de la información. Hasta acá es lo que normalmente conocemos como analítica de datos, o son pasos que hacemos para hacer un ETL, o son pasos que hacemos para hacer business intelligence, ¿sí? Hasta este punto tiene mucho de entenderse o de confundirse o de capaz no entender qué estamos haciendo o no ciencia de datos. Por eso a veces nos llegamos a confundir en la práctica con los conceptos. Por eso es esta introducción como para aclarar esas cosas, donde tenemos inteligencia, primero entender el negocio, preparar la información, entender la información que tenemos, y qué es lo nuevo para mí, dónde está el plus en un ingeniero, en un científico de datos, es en el trabajo con los modelos, ¿sí? Los modelos es el plus y es la diferencia que va a hacer que seamos o no, o estemos haciendo o no data science. Si llegamos hasta la preparación de los datos, yo diría que estamos haciendo analítica, yo diría que estamos haciendo business intelligence, y bueno, hasta ahí sería nuestro trabajo. Acá es donde me gustaría, o mi humilde opinión, es que podríamos llegar a hacer la diferencia de ser realmente un científico de datos, porque a la vez que hacemos el modelo, preparamos el modelo, tenemos la posibilidad de la evaluación, y la evaluación de un modelo matemático, estadístico o científico, mediante herramientas de inteligencia artificial o mediante procesos matemáticos y estadísticos, valga la redundancia, hacemos la evaluación de que si está bien,
si llegamos a un resultado y ahí nos sentimos como científicos, para mí ahí es donde está ese plus, porque nos podemos llegar a sentir como científicos. ¿Qué le pasa a los científicos hoy en día de cualquier otra materia? Hacen toda una teoría, escriben su teoría y bueno, la teoría puede ser que ese resultado no llegó a nada. Y bueno, nos puede pasar como científicos de datos. Pensamos que con algún modelo específico vamos a poder llegar a un resultado y resulta que el resultado es que no, ese modelo no aplica, no funciona, no va. Por ende, se hace una evaluación del modelo aplicado y podemos volver de nuevo a reentender el negocio, a revisar casos del negocio que no tuvimos en cuenta, volver de nuevo a preparar y hacer el ciclo, hasta que un caso positivo nos dé bien, nos resulte, y ahí son los casos de éxito de las diferentes empresas que hacen sobre todo consultoría. Tienen un modelo que la pegan, usando esa palabra, y nada, se van para arriba porque son modelos predictivos. En el caso de Novis, que tengo la experiencia de encontrar modelos predictivos muy buenos y diríamos, fueron muy exactos en sus cálculos. Bueno, pasa esa información que nos puede traer también, bueno, la necesidad de tener más información o de comprender más información de dónde los sistemas de datos operacionales, porque todo esto ocurre en la información que hoy en día tenemos, generamos desde el celular. No hay, nada, no hay un dispositivo que genere más información que un celular. Ahí estamos constantemente desde que damos un link, desde que buscamos, desde que estamos viendo el tiempo que nos dedicamos, nos pasamos viendo una imagen o una información en una página, todo eso genera información. Y bueno, esa información, quienes realmente nos la van proveyendo son lo que hoy en día se llama los ingenieros de software, que lo que hacemos software hoy en día, la mayoría de los que estamos acá nos dedicamos a este rubro. Bueno, estamos a un pasito de comenzar a hacer lo que es ciencia de datos, porque estamos acá, estamos en este puntita y podemos ya irnos hacia acá, ¿sí? O sea que no hay mucha diferencia, por un lado, pero a la vez sí, nada, no damos ese pasito y nos quedamos acá. Capaz los que lleguen hasta acá es porque ya han hecho Business Intelligence, no estamos haciendo Data Analytics, entonces nos falta un pasito más como para poder llegar a ser un concepto de científico de datos. Bueno, nada, ese ciclo se hace infinito, volvemos de nuevo a diseñar, a pedirle a los ingenieros de software que nos guarden información, que nos persistan información, buscando obviamente tener un modelo predictivo, un modelo, diremos, estadístico matemático que nos permita la posibilidad de seguir creciendo o seguir buscar esos resultados. Acá tenemos otro gráfico ya un poco más comparativo en vez del ciclo de vida infinito, que es el que siempre me gusta a la hora de hablar de desarrollo de software, no nos da nada nuevo. Acá hay algo que a mí me gusta mucho y sobre todo me hace marcar de que no estamos tan lejos, que es Broad Sprint, diríamos. O sea, seguimos utilizando metodologías ágiles. Podemos seguir utilizando Scrum para seguir trabajando día a día con el desarrollo de Data Science. No necesitamos aplicar nada nuevo o conocer algo completamente fuera del lugar, sino que es simplemente aplicar un poquito más, seguir utilizando nuestra metodología ágil, seguir planificando. ¿Y cuáles serían los pasos ahora? Una comparativa entre un ingeniero de datos y un data science, que en lo que esté entendiendo el framework, la arquitectura, el software, bueno, nosotros estamos intentando entender más el negocio, intentando entender más la información que tenemos, estamos preparando más la información, a ver si necesitamos información estructurada o no, información no estructurada, cómo la vamos a ver, cómo la vamos a trabajar, cómo la necesitamos introducir a dónde el modelo, que es lo nuevo que agrega para mí el data science, diríamos, donde en lo que un ingeniero de software está haciendo sus aplicaciones con su API, nosotros estamos buscando un modelo que nos dé de alguna manera un resultado para evaluar y darle ese plus al negocio, que después vamos obviamente a llevar a un ambiente productivo. O sea, los modelos no mueren en conocer un modelo, en hacer un análisis estadístico, un cálculo de álgebra, mostrarlo y dejarlo y nomás no, eso se deploya, se va, la nube está corriendo constantemente y nos está dando estos resultados constantemente. Por eso hoy en día también se hace como un desarrollo de software, también se le hace deploy, también se le hace interacción continua. Es básicamente lo que hacemos hoy en día con el desarrollo de software, pero ya pensándolo en otros términos, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? No estoy viendo el chat. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Excelente. Muy bien.
Perfecto. Te quería ver como si estamos muy despiertos, estamos dormidos. No, vamos bien. Excelente. Buenísimo. Bueno, esta es la parte conceptual. Ahora vamos a terminar con este gráfico para ver el concepto de qué es Data Science, y bueno, entender un poco más lo que habíamos dicho, pero si al principio hablábamos de qué no era Data Science, bueno, ¿en dónde estamos parados entonces? A ver, ¿me pueden explicar un poco? Bueno, pues es la duda que a los comunes del mundo nos pasa, ¿no? Cuando empezamos con tantos términos nuevos. Y bueno, Data Science es justamente el medio de todo lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Es la posibilidad de incluir, fíjense que hace todo el proceso, le agrega el modelo, y el modelo es la posibilidad de usar matemática y estadística en el día de hoy en día para tomar decisiones de negocio. Necesita dominio y experticia del negocio, necesita a la vez parte de Data Analytics porque necesitamos analizar los datos, y ahí está la preparación de los datos. Entonces ahí es como algo intermedio donde no sabemos si estamos haciendo análisis de datos o Data Science, y por ahí está bueno entender solamente, decir, a ver, en estos momentos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesito? ¿O qué parte de la ciencia de datos estoy haciendo? Porque podemos encontrarnos con proyectos donde hagamos solamente extracción de datos, y bueno, nos vamos a concentrar en que los datos estén guardados, estructurados, dejar sistemas corriendo que llenen o que carguen ese datamar o ese data warehouse que mañana va a ser parte de ese proceso analítico o de esa ciencia de datos. Bueno, imagínense que si nosotros logramos ver un poco el final, somos capaces de decir, mira, capaz que esta información haga falta, irla guardando desde ahora o irla transformando desde ahora, porque va a demorar un tiempo entre que tengamos información para llegar a ser un modelo de un científico de datos que quiera probar, ¿sí? O sea, acá se trabaja con mucha información, con Big Data, se trabaja mucho, o sea, mientras más información hay, más justo, más real, diríamos, menos rango de error tiene un modelo que utilicemos para predecir o para prescribir algo. Por lo tanto, cerramos con, bueno, ciencia de la computación. Obviamente somos nosotros, fíjense que si estamos en la ciencia de la computación, prácticamente nos queda por aprender un poquito de Machine Learning, un poquito de experticia del negocio, y ya casi que estaríamos para entrar a ciencia de datos. Por último, vamos entonces a hablar de lo que es el modelo, y ahí entramos para mí en la gran diferencia de lo que sería ciencia de datos. Sería el plus que le daría a decirnos si somos realmente científicos de datos. Bueno, los modelos de datos, o el modelado dentro de este nuevo ciclo de desarrollo, cualquier modelo de datos en Big Data debe ser diseñado y desarrollado para cumplir con la necesidad del negocio, ¿sí? Y para ello hay que conocer los objetivos y metas de la organización para que efectivamente tenga las funcionalidades necesarias para que faciliten el proceso de toma de decisiones de la empresa. Pueden haber muchos más conceptos en cuanto a los modelos, pero los modelos que yo he visto durante mi experiencia en lo que es, hoy sería un científico de datos, no arrancando como científico de datos en sí a mis inicios, estamos hablando de modelos empresariales, modelos que ayuden a las empresas, y no modelos un poco más científicos sobre patrones, si de hecho los hay, de hecho ¿cómo se llama? Se trabajan, pero creo que la mayoría de nosotros, a no ser casos específicos, que trabajan en modelos específicos de cálculo de, no sé, cuándo va a salir la estrella polar en el cuadrante X nuevamente, bueno, de tanto la mayoría usamos modelos para la toma de decisiones de las organizaciones, ¿sí? De nuestras empresas, donde vamos a trabajar, de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, ¿sí? Por lo tanto, esos modelos es a lo que nosotros vamos a hacer énfasis, en lo que nosotros vamos a ir mirando un poco más, ¿sí? Por lo tanto, los modelos de datos, ¿qué es un modelo de datos aplicado a los negocios? ¿Sí? Es un tipo de lenguaje, una representación abstracta de información orientada a hablar de las relaciones de los datos de una empresa tienen entre sí, que permiten describir el tipo de datos que existen y todos los elementos reales que intervienen en un problema o situación, ¿sí? Vamos a hablar de estos modelos específicamente y no del resto de los modelos que existen. Por eso, generalmente se agrupan en diferentes, diríamos, características, que es los modelos de análisis descriptivo. Los modelos de análisis descriptivo es uno de los más utilizados porque su objetivo es describir o resumir un conjunto de datos, generando así resúmenes sencillos sobre muestras, ¿sí? Muestras y medidas estadísticas descriptivas comunes, digamos, que midan la tendencia central, la variabilidad, la frecuencia y la posición de cada uno de estos
criterios o variables que vayamos a medir. Bueno, este tipo de análisis descriptivo lo utiliza, por ejemplo, el sector de gobierno para los modelos de datos de COVID, para tener un resumen de los casos de muerte, casos de contagio, de muerte de la población en particular, infectados por el virus, porque describen cómo va a ser el comportamiento, se utilizan para decir, bueno, sabemos que la tercera ola puede llegar en febrero. Bien, ¿y dónde sacan información para llegar en febrero? Bueno, cómo han sido los datos hasta hoy, cómo se va a comportar en los primeros países, bueno, da ciertos modelos matemáticos o ciertos modelos estadísticos de cálculo de álgebra, modelos de regresión, etcétera. Estos modelos que dimos en matemática, por ahí muchos no nos gustó dar esas clases o no le dimos, pero bueno, se utiliza mucho diferencial, mucho integral, mucha derivada, entonces tenemos que estar viendo cuándo están los límites para utilizar esos modelos, a ver qué modelos estadísticos, y ahí siempre digo que necesitamos seguir trabajando en equipo, no es un trabajo de que soy científico de datos y por ende tengo que conocer todos los modelos que hay, es imposible, la realidad es que trabajamos en equipo y a veces con matemáticos, con estadísticos, con gente que realmente, capaz, hoy en día la mayoría sabe usar la computación, pero no saben tanto por ejemplo, una AWS o de una Azure, no saben tanto de .NET Core, y sin embargo, o de JSON, pero saben mucho de estadística matemática, de qué modelos aplicar para resolver diferentes problemas. Eso nos ayuda a entender y a relacionarnos con ellos, un equipo multidisciplinario, más allá de que ambos estamos haciendo data science. Por otro lado, tenemos el análisis exploratorio, que la finalidad de estos modelos es examinar o explorar los datos para encontrar relación entre variables que antes se desconocían. Es útil para descubrir nuevas conexiones, formar hipótesis e impulsar la planificación del diseño y la recolección de datos. El sector que más los usa es un sector ambiental que emplea este análisis para medir los cambios de temperatura a lo largo de un periodo de tiempo y así explorar el aumento de la actividad humana e industrialización, ¿sí? Porque va explorando las diferentes variables, como por ejemplo puede ocurrir de que no sé, un cambio social genere, tenga correlatividad con el consumo de, no sé, sustancias tóxicas que las industrias generan son contaminadoras, y bueno, esta relación social del uso, no sé, de aerosoles o aerosoles que no están registrados para que no sean dañinos al ozono. Entonces ese cambio social lo estudian y dicen, bueno, es la industria que las que tenemos que irle a poner nuevas leyes o a controlar que realmente sean sanas para el planeta, hacen todo esto, que a veces no son exploratorios, pues muchos modelos van a favor, otros fracasan porque no llegan a un resultado esperado, diríamos, o no encuentran, por eso le llamamos ciencia, porque en la ciencia no siempre nos da todo bien. Bueno, tenemos también el análisis predictivo. El análisis predictivo utiliza los datos históricos o actuales para encontrar patrones, usamos muchísimo nosotros, que permitan hacer las predicciones sobre el futuro. La precisión de este modelo depende de las variables de entrada y distintos modelos matemáticos. Mientras mayor sea la precisión, bueno, pues más complejo va a ser el modelo. Capaz que no, pues todo depende de cómo se relacionen los datos, que a veces no lo sabemos. Y este tipo de modelo ha sido muy requerido en las elecciones políticas, ya que se requiere variables de entrada como datos históricos, tendencias y datos actuales aplicando distintos modelos. ¿Sí? De esa manera podemos predecir quién va a ganar, quién no, solamente al principio de la elección, por la estadística, por cómo se viene comportando el voto. Bueno, es un modelo matemático que usa. Bueno, antes de terminar toda esta teoría, a ver cómo andamos con el tiempo, estamos bien. ¿Dudas por acá? ¿Hacemos una pausa? No. Buenísimo. No, todo bien. Excelente. Vamos a hacer una última comparación, ¿sí? de los puntos que íbamos a hablar, que es Data Science versus Data Analytics. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día hacemos mucho Data Analytics o analítica de datos, ya como que vamos propiamente pensando en hacer análisis de la información que estamos teniendo, justamente porque tenemos la fuente de toda la información que generamos en los sistemas operacionales. Y a la vez decimos, bueno, ¿qué nos falta o qué podemos complementar para poder convertirnos en un data scientist, en un científico de datos y poder ser
interesante, o poder llegar a tener el título de científico de datos, dicho que es un puesto muy buscado hoy en día en las empresas, un puesto que tiene alta remuneración, diríamos, y es muy buscado, diríamos, porque justamente hay poco conocimiento con respecto a lo que son los modelos. Esto es una apreciación muy particular por ahí. Si hay alguien que lo haya visto diferente, bienvenida a la idea, ¿no? Estamos justamente charlando. Bueno, ¿qué habilidades tiene la analítica de datos? Bueno, la analítica de datos utiliza software de analítica, utiliza los sistemas de gestión de base de datos, conoce el Business Intelligence, ¿sí? Y sabe, por ejemplo, que lo más común y lo que más le gusta a un rol de gerente es que le den un cuadro integral, o que le hagan un pivote, una tabla en Excel, y vos lo ves contento porque ven la información distribuida por año o por capaz sector, y a él le gusta ver a los gerentes, más que nada el Business Intelligence, porque le apoya a la toma de decisiones, pero se quedan ahí nomás, ¿sí? Hay que seguir buscando, y ahí donde viene la parte de ciencia de datos, a ver cómo podemos encontrar relaciones en los datos, ¿sí? Por lo tanto, también trabaja en la visualización, se hace mucho reporte, diríamos, donde hoy en día hay herramientas como Power BI o Data Studio de Google, que hacemos enseguida, buscamos la información, dos clics modelamos, y la información fluye y es dinámica, y selecciono, hago un filtro y me aparece, toda la información se me calcula sola, y no tengo que estar reprogramando toda esta funcionalidad, diríamos, que hoy en día nos ofrecen todas estas herramientas. Y a la vez, ¿qué tiene? ¿Qué skill, qué habilidades necesitamos para considerarnos ya un científico de datos? Por un lado tenemos que tener ciencia de la computación, tenemos que saber Machine Learning, tenemos que aprender, ver cómo hacemos modelos que aprendan por sí solos, que no tengamos que estar programando todo el día. Por eso hay un poquito despegarnos de la programación y empezar a pensar que aprenda el modelo solo, que vaya aprendiendo nuestra inteligencia, que vaya aprendiendo a hablar, que aprenda nuevas palabras, que aprenda nuevas reglas de negocio, ¿sí? A la vez tenemos que aprender bueno, la mayoría somos o sabemos de desarrollo de software, Big Data también, el software de Big Data, ¿sí? Herramientas de Big Data donde se manipule mucha información, ¿sí? Donde hayan diferentes modelos de información, porque lo bueno que tiene tanto el Data Analytics y el Data Science, que necesitamos información desagregada, ¿sí? Yo siempre, cuando aprendía todos estos temas, decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre tener un sistema operacional o tener un sistema de minería de datos? ¿Para qué? Si yo aprendí a hacer modelos relacionales, diríamos, ya con eso está todo bárbaro. Si tenemos una sola tabla y no tenemos la información repetida. Eso es lo mejor que hay, porque así la información está consistente. Bueno, ese modelo que conocemos como desarrollo de software, para Big Data es todo lo contrario. Mientras más repetida esté la información por dimensiones, mientras más información exista, mientras más relación existe entre los datos, es más fácil hacer su búsqueda, ¿sí? Ahí entonces nos da como un clic la cabeza y dice, bueno, yo necesito una tabla que tenga los usuarios y el ID, y otra que tenga el nombre. No, capaz que para hacer la preparación de datos necesito todo en una misma tabla, o todo con diferentes dimensiones, y de ahí tengo una unidad de medida, que ahí donde hago un cubo, entonces la información la veo como un cubo y no como una tabla, ¿sí? Donde tengo diferentes dimensiones que pueden ser la X, la Y, la Z, o inclusive cuarta, quinta dimensión, todo eso imaginando de cómo puedo ver la información, cómo se va armando ese cubo de los datos, cómo se van relacionando entre sí, y por ende un sistema de base de datos relacional no nos sirve, no nos alcanza para toda esta toma de decisiones. Y por último, bueno, tenemos los algoritmos de desarrollo. Antes de terminar, estamos en tiempo. ¿Qué características se sobreponen entre los dos? Y por eso es normal que entendamos y decir, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Data Science o estoy haciendo analítica de datos? ¿Sí? Por ahí, ¿qué rol nos corresponde? Bueno, hay esta base estadística, este análisis estadístico, está en los dos roles. La programación de lenguajes como Python, R y SQL está entre los dos. Entonces decimos, bueno, ¿dónde estamos? Data mining también se hace, o sea, usan los dos roles. La posibilidad de resolver buenos problemas, la posibilidad de tener la información o la data almacenada de cierta forma, es habilidad de los dos, porque justamente cuando vamos a las tablas pivote, que tanto le gusta a la gerencia, estamos moviendo la información, cambiándola de una tabla relacional, la hacemos por una dimensión. Generalmente el WPIVOT es una sola dimensión,
y tenemos la dimensión de que nos convierten en columna, y bueno, las filas pasan a ser la otra dimensión que estemos midiendo, nuestras X o nuestra y los datos sería la relación característica que se suma, se resta, se divide. Bueno, eso estoy tratando de buscar un ejemplo que todos conozcamos para los que no lo han visto por primera vez, y los que no, bueno, creo que les he podido explicar un poco cuál es la diferencia. Por otro lado, nada, si bien no es data analytics lo que estamos hablando, pero sé que a muchos capaz lo pueden llegar a entender, los que trabajan con AWS. Bueno, acá hay un flujo que propone AWS, que es un Cloud Computer, para los que no conocemos, diríamos, donde hace todo el flujo de analítica de datos. Y fíjense que acá no hay un modelo matemático, simplemente hay datos en sistemas operacionales que pueden ser. Lo bueno que tiene este modelo de Data Analytics que propone AWS es que la información no tiene que ser estructurada. ¿Por qué? Porque Amazon S3 no es un sistema de datos estructurado. Un sistema no estructurado, podemos tener los dos tipos de información, estructurada, no estructurada y semiestructurada. A través de Amazon Kinesis, bueno, inyectamos toda esa información al motor de base de datos. Con AWS Glue podemos hacer los catálogos de información, ¿sí? O sea, organizamos la información, tenemos información organizada, que esto es lo que propone AWS. De ahí, bueno, se desprenden otros temas como Data Governance, y eso que es parte de Data Science, pero ya un poco más de seguridad, organización. Son temas que los toco nada más que para que lo sepan, o los que conocen un poco más del tema les quede o les cierre. Bueno, esa información, una vez que ya está en el servidor, se procesa, ¿sí? Y es procesada mediante Amazon MR, y se llega a dejar en el mismo Amazon S3, pero ya relacionada. ¿Por qué? Porque la diferencia de ciencia de datos con Data Analytics es que la Data Analytics, el Business Intelligence, se trabaja con información estructurada. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Cuando nosotros vamos a hacer analítica o hacemos inteligencia de negocio, tenemos que estructurar la información. Por más que la desestructuramos o la tomemos desestructurada, todos nuestros ETL, todo nuestro proceso de datos tiene que llegar a un final estructurado, conocido y formado para poder hacer entonces el análisis de la información. ¿Sí? Entonces, por eso es que traigo esta imagen a cotación acá, para que veamos cómo un flujo que propone AWS para hacer analítica de datos llega a hacer simplemente análisis de información estructurada. Bueno, después de tantas charlas, manos a la obra. Vamos a hacer un ejemplito, así ya terminamos el día de hoy. Un ejemplo, a ver cómo funciona todo esto que he estado casi 40 minutos hablando, y a veces uno se cansa. Vamos a hacer una demo, pero vamos a una demo real, ¿sí? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que nosotros somos un analista de deporte, ¿sí? Obviamente traje un deporte que no es muy conocido, pero que creo que por lo menos mi nene lo está dando en la escuela, así que en algún momento de la vida lo dimos. Para otros países sí es fanático, que es el béisbol, ¿sí? Por lo tanto, supongamos que somos un analista de deporte y que queremos saber si existe una relación entre el número de veces que batean los jugadores, batean es cuando le dan a la pelota, ¿no? Y de un equipo de béisbol, y el número de carreras que consigue cuando el jugador le da la vuelta al cuadrilátero al final. Bueno, vamos a ver si podemos llegar a tener una relación con la cantidad de veces que batean contra la carrera, que son las que hacen para ganar, y en caso de existir y de establecer un modelo, podríamos predecir el resultado del próximo partido, ¿sí? A ver cómo logramos hacer eso en tiempo real, diríamos. Para esto, les recomiendo ver la película El Juego de la Fortuna. No sé si lo han visto, es muy famosa, Moneyball. Véanla, porque es un clásico ejemplo donde se hace el análisis de datos, donde nace, diríamos, lo hace Brad Pitt, diríamos, es muy buena película, está copadísima, véanla, les va, con esta clase hoy, ven esa película, más o menos van a estar casi que entrando hoy en día al mundo bueno, vamos a parar un segundito. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo venimos? Fantástico. Bien. Yo puse una pregunta en el chat, Ah, sí, a ver. Decime, Natalia. porque vos en un momento dijiste que un analista de datos tendría que saber hacer los modelos. Y ahí me entró la duda, ¿es construir el modelo de Machine Learning o aplicarlo?
No, O poder aplicarlo. aplicarlo. Está bien. Aplicarlo, claro, claro. ¿Quiénes Solamente construyen los modelos de Machine Learning? los modelos de Machine Learning se hacen mediante esta ciencia de datos y a la vez también tienen un poco de programación prescriptiva, también hay mucho término de programación en esto, que no es la programación que hacemos todo el día, sino que ya es otro tipo de programación, donde hace que los modelos aprendan, ¿sí? Se programan distintos modelos, por ejemplo, recuerdo mucho uno que hicimos cuando estábamos en la facu, que era encontrar el camino más óptimo, ¿sí? Entonces, así lo hicimos con los dos tipos de programación, la que codificamos en el día y la que vamos enseñando al modelo a aprender o a tomar el peso o a darle peso a las diferentes distancias que hay entre los puntos A y B, y con redes Bien. neuronales, digamos, o con álgebra, vamos calculando, vamos dibujando todos esos puntos y vamos viendo cuál sería el máximo, el mínimo de álgebra, y por lo tanto el sistema, el modelo aprende. Entonces, voy a decir, bueno, hay inteligencia porque yo le doy un input, me da un resultado que es como si el humano tomara la decisión. Entonces ahí vas aprendiendo con ese modelo que lo tenemos que programar al final, todo estamos hablando de sistema y de programación, pero a la vez no es que vos estás detrás haciendo un parche o haciendo un bug o corrigiendo o reprogramando, ¿sí? Bien. Por eso la diferencia. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Pero bueno, quiero stop share. Acá estamos. Vamos a ver un ejemplito. Salgo de acá. Vamos a un ejemplito en el juego, en la realidad del día de hoy. Acuérdense que lo que necesitamos hacer es... Acá está. Vamos a compartir ahora. Vamos a hacer un poquito de data science. Acá está. ¿Ven mi pantalla? Avísenme cuando vean mi pantalla. Sí. Excelente. Bueno, créanme, y ahí los voy a ayudar un poquito, ¿no? Vamos a utilizar un modelo prescriptivo, porque vamos a tratar de prescribir lo que va a pasar, ¿sí? ¿No? Porque justamente lo que tenemos que ver es si podemos llegar a, con la cantidad de veces al bate, ver si va a ganar o no, perdón, con la cantidad de bateos, podemos si vamos a poder llegar a ganar o no por la cantidad de carreras antes de que termine el juego, ¿no? Sino por un modelo matemático. Vamos a ver cómo utilizamos esto. Para esto vamos a utilizar un modelo de regresión lineal, y ahí es donde digo yo que está la parte nueva del data science, que tiene que conocer un poco más de estadística, tenemos que volver a estudiar matemáticas, que a muchos no nos gusta, tenemos que volver a estudiar matemáticas, aprender, pero no hace falta, y ahí yo los puedo ayudar para calmarlo un poco y no que salgan todos corriendo abandonando la reunión, no hace falta tampoco volver de nuevo a conocer los modelos 100%, ¿no? O sea, si bien te da un plus muy grande el conocer un modelo, la verdad es que son muchos, hay librerías enteras ya programadas, entonces lo tenemos que aprender a programarlo, a usarlo, a que cada vez cuando venga alguien que existe todo el día con la estadística o con matemática, nos diga, no, tal modelo, o sea, entonces nosotros buscar si hay ¿cómo se llama? Librerías, o si ya están publicadas, y si no tenemos que hacerla, que es lo más costoso, pero hay mucho hecho realmente, sobre todo en varios lenguajes de programación. En este caso vamos a hacer un ejemplo con Python, ¿sí? Vamos a utilizar regresión lineal con Python y regresión lineal simple. ¿Qué significa la regresión lineal simple? Es que la dependencia con una sola variable, determinamos dos variables, que es veces al bate y carreras. Bueno, aquí hay modelos de regresión múltiple, donde hay diferentes variables, y esas diferentes variables, si vemos una ecuación lineal, diríamos matemática, es que y, z es igual a x por y, o x más y, bueno, una ecuación polinómica, y bueno, son todos conceptos matemáticos, pero hace mucho no lo teníamos empolvado en nuestra cabeza, en esta idea. Bueno, todo eso vuelve de nuevo ahora a desempolvarse con Data Science. Bueno, para esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo corre? Estamos utilizando, bueno, para los que somos desarrolladores, Visual Studio Code, no tenemos Anaconda instalado, sino tenemos el plugin de Jupyter, digamos, acá tenemos las intenciones de Jupyter para usar el Jupyter Notebook, para poderlo correr en línea acá, ¿sí? Estas son las 5 extensiones instaladas en Visual Studio Code, y bueno, vamos haciendo el Jupyter Notebook, que esto es lo que se pasa hacia este mismo archivo que es .ipninb, digamos, estoy hablando bien como para los que no sabemos, estamos entrando. Bueno, este archivito se hace un pipeline y se manda directamente al servidor y corre en el servidor que tengan Anaconda, por ejemplo, instalado, que eso también es lo mismo, diríamos, nos permite tener el Jupyter para poder correr.
nada, eso se lleva ahí, se está corriendo constantemente, está funcionando el modelo constantemente, es como si fuera un deploy. Como para cerrar un poquito de lo que estamos hablando. Bueno, este ejemplo, ¿qué hace? Primero que nada, viene y acá esto se los dejo para que después lo bajen ahí con Sabri, se los van a compartir. ¿Qué tienen? Este ejemplo importa las librerías en este primer paso, la librería Panda, que es la más utilizada para hacer data science en Python, NumPy, que son las librerías que vamos a utilizar para hacer esta regresión lineal, bueno, y un par de librerías de gráficos que ustedes van a ver ahora cómo funcionan. No vamos a entrar en detalles, sino para que nos ayude a entender qué estamos haciendo y cómo funcionaría, cómo sería esto. Bueno, esta primera etapa la corremos, ¿sí? ¿Y qué hace? Nada, nos importa en nuestro entorno virtual de Python, estamos utilizando la versión 3.7.8 64 bits, ¿sí? Corremos, importa las librerías, le damos un tiempecito, además prepara el preprocesado y el modelado, que son también SkipStack, que es estadística de... Bueno, ahí se instalaron todo, me prepara la configuración de Matplotlib, que es para la parte gráfica, y nos deja todo listo para correr. Bueno, el segundo paso que vamos a correr son los datos. Y fíjense que aquí ya venimos con información, ¿sí? Venimos con los equipos de béisbol, en este caso, Toronto, Atlanta, Washington, New York City, Chicago, Texas, Boston, Detroit, ¿sí? Son todos, Filadelfia, Florida, son todos los equipos de béisbol. Tiene un array, diríamos, de bateo, o sea, a veces que se batea, y el array, otro array con las carreras, ¿sí? Bueno, esta información es la que nosotros, en Data Science, a veces necesitamos hacer todo un proceso de analítica para tenerlo acá, solamente para llevar esta información, porque a lo mejor esa información, fíjense que son de todos los equipos, entonces a lo mejor tenemos que hacer ETLs, porque capaz que lo de Texas tenga un sistema de una forma, Boston lo tenga en otro, entonces toda esa información tiene que llegar a un lugar concentrado, a lo mejor lo podemos tener en un datamar, porque la información es poco, un data warehouse puede nos sabe mucho más de la información, de quién lo hizo, cómo lo hizo, bueno, toda esta parte son los datos. Lo que vamos a hacer es introducirlo dentro de Panda, diríamos en un data frame, nada, es como una matriz de los datos, donde tenemos los equipos, y vamos a mostrar los tres primeros, ¿sí? Una vez organizada esa información en nuestro data frame, tenemos los equipos, los bateos y las carreras, ¿sí? Y para eso vamos a empezar a hacer nuestra ciencia de datos. Aquí es donde empezamos a darle este plus al negocio. ¿Qué hacemos acá? Primero que nada, vamos a ver si el modelo que estamos utilizando, un modelo de relación simple, para poder representar los datos y poder intuir si existe una relación entre las veces al vato y las carreras. Si no logramos si no logramos ver que el modelo de regresión lineal, ¿sí?, nos sirva, estaríamos en un momento donde decimos, bueno, este modelo predictivo no va, digamos, directamente llegamos a la conclusión de lo que no nos sirve. Pero si sirve o si nos da los indicios de que va a poder servir matemáticamente, entonces sí, bueno, vamos para adelante y ya vamos a aplicar el modelo. ¿Cómo se corre en este caso? Bueno, hacemos un gráfico, fíjense, con la herramienta de MATLAB diseñamos y nada, hacemos un gráfico de X con Y, carreras versus bateo, y vemos los puntos de cómo se ha ido colocando la cantidad. Y si se dan cuenta y podemos ver, acá hay como una línea, y pues entonces podemos decir, bueno, acá, según los datos hasta ahora, y tiene sentido usar una regresión lineal. Si no, podemos ver un comportamiento más senoidal, o capaz de un seno, capaz de una tangente, depende de dónde se abra, o capaz más elíptica, y tengamos otra imagen. Entonces un modelo estadístico de regresión lineal no nos sirve, porque no hay una línea, sino que hay otro tipo de gráfico, y bueno, ahí tenemos información, nos ayudan los estadísticos, nos ayudan los matemáticos, pero bueno, hasta acá se lo damos nosotros, básicamente, ¿no? Nosotros somos capaces de llegar hasta aquí, simplemente mostrar la información. Bueno, a la vez, ya esto un poco más de estadística, hace la correlación lineal entre las variables, la calcula, ¿sí? Todo esto son ya librerías que están, no hemos programado prácticamente nada, estamos utilizando solo librerías, ¿sí?, entre los datos y las carreras, los bateos y las carreras, perdón. Analizamos el coeficiente de relación y justamente el p-value. El p-value nos dice, por debajo de 0, que estamos, por lo tanto, en un buen estado. Entonces, ¿qué significa? Que el gráfico y el test de correlación muestra una relación lineal entre ambas variables. Por lo tanto, con un R de 0,6 significativa, un valor de -0, tiene sentido entonces intentar generar un modelo de regresión lineal con el objetivo de predecir el número de carreras en función al número de bateo. Esto es lo que primero nos da.
ahí comenzamos entonces a ajustar el modelo, ¿sí? Y el modelo se ajusta empleando una variable que dé respuesta a la cantidad de carreras, prediciéndolo por el bateo que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, es un modelo que en un momento se va a predecir, se va a evaluar en un momento como una ecuación lineal matemática, un polinomio que hoy en día conocemos, ¿sí? Por lo tanto, con un estudio predictivo, no solo es importante ajustar el modelo, sino también cuantificar su capacidad para predecir nuevas observaciones. ¿Por qué? Porque no todos los predictivos se hacen al 100%, por eso hay un rango de error, por eso tenemos que estudiar ese rango de error, porque si fueran exactamente 100%, créanme, yo no estaría hoy aquí, sino que estuviera invirtiendo en Bitcoin porque subió hoy, pero inmensamente. Entonces estuviera acá y corriendo el modelo y diciendo compro, vendo y listo, no estuviera acá. O sea, hay un margen de error y por eso también se calculan estos márgenes de error que pueden pasar. Bueno, vamos a terminar un poquito más. Acá vemos, vamos a ajustar el modelo, ¿sí? Obviamente utilizando pruebas y base de entrenamiento y base de prueba. Corremos el modelo, vamos a crear la matriz o crear el modelo en sí, un modelo donde tiene mínimos cuadrados ordinarios, es un modelo mucho, digamos, estadístico, hay dos modelos en Python, bueno, este es uno de los más usados, por ahí cuando lo estudien, nada, acá tienen, le da resultado, fíjense que el modelo lo entrenamos y vamos al sumario, bueno, para un estadístico esta información es oro, créanme que para mí no tiene mucho sentido, pero nada, acá tiene el resultado del modelo matemático aplicado, regresión lineal, para como decía, el común de los que estamos vivos, no mucho, bueno, el intervalo de confianza, eso sí, qué confianza va a tener el modelo, tenemos que verlo, calcularlo, ¿sí? Primeramente para tener unas predicciones. Bueno, una vez entrenado el modelo, se puede predecir para los nuevos datos, ¿sí? El modelo es los stack model o modelos estadísticos que permiten calcular las predicciones en dos formas, predictiva o que devuelve únicamente el valor específico o tener un sumario de las predicciones, ¿sí? Bueno, nada, corremos las predicciones, acá nos dan el principal, la desviación media, todos valores estadísticos, y vamos a predecir con un 95% de confianza, ¿sí? Hacemos el modelo, lo entrenamos y ordenamos los valores y vamos a ver cómo se puede mostrar ese modelo. Fíjense que acá el gráfico, también hacemos otro gráfico, fíjense cómo ya el modelo tiene, en estos puntos donde se ven que la línea discontinua toca, es casi exacta, ¿sí? La puede errar, por ejemplo, en los puntos que están fuera totalmente del modelo, son errores que se pueden calcular, ahora vamos a ver cómo lo calcula el modelo, pero la mayoría de los puntos, digamos, le pega o le llega a tener cierta efectividad el modelo. Ahora vamos a calcular el error. Bueno, tenemos un error de 59. Todo esto utilizando librerías de Python, no hay nada nuevo, digamos, para los programadores, solamente correrlo. Bueno, ¿qué interpretación final le podemos dar? Hay una interpretación estadística, obviamente con la variación, con el R-square, que indica el modelo capaz de explicar. Bueno, la ecuación para nosotros, los comunes, es que el modelo lineal generado sigue la siguiente ecuación. Las carreras es igual a menos 2.367.70,28 más 0.635 bateos. Significa que por cada unidad que se incrementa el número de bateos, el número de carreras aumenta en un promedio de 0.635 unidades. Y el error de prueba del modelo es de 59.34 unidades que se puede desfasar de la realidad, ¿sí? Se puede alejar un 59.34. Por lo tanto, con esta fórmula, que la acabamos de calcular del modelo con el error, ¿sí? Que nos permite, podemos llegar a decir que sí existe una relación entre los bateos y las carreras. ¿Sí? Bueno, para terminar, así, digamos, justo, vamos a compartir la presentación. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a... ¿dónde era que...? Bueno, vámonos. Ahora bien, ahí está. Nos quedamos en... Bueno, todo puede suceder. Bueno, nada, con el modelo llegamos a la conclusión. Listo.
Es que perdón, estaba tocando esta tecla. Ahí está. Nada, acá también llegamos a la conclusión de que, vamos hacia atrás, de que sí existe una regresión lineal, no sé qué toqué, de que sí existe el analista de deporte, entonces dice sí existe una relación entre las veces que se batean con la cantidad de carreras, vean la película, nuevamente se lo recomiendo, y bueno, en la bibliografía les dejo info de donde pueden ver el modelo que estamos hablando, está documentado acá en esta página, en Ciencia de Datos, relación lineal, artículos de qué es Data Science, qué es inteligencia artificial, eso automático, lo pueden buscar acá, se los dejo para que los consulten a futuro, y bueno, creo que esto, ¿llegué en tiempo? Sí, pero ni para la pregunta de Sí, qué tiempo. ahora. A full. Bueno, chicos, es todo. Y ahora queda de su parte, digamos, qué dudas tienen, sobre qué quieren charlar, qué les Muy pareció. bueno, Pablo. Me encantó toda la intro. La verdad que yo desconocía a gran escala todo. O sea, me interesa, pero a la vez no sabía por dónde ir. Y la verdad tomé muy buena info. Buenísimo. ¿Quién habló? Pero estoy tratando de buscarle, Cintia, ¿no? Cintia Velardes. mi nombre. Bien, 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 Cintia. Pablo, Bueno, Sí. yo soy Natalia, te comento, en realidad me gustaría por ahí tener una opinión de ustedes que son por ahí más calificados. Yo soy contadora y hice en Acámica Data Science. Y ahora Ujú. como que me estoy estudiando por mi cuenta un poco de Power BI, un poco de también lo que es SQL, y por ahí son un montón de cosas. ¿En qué nos debemos centrar las personas que por ahí no tuvimos experiencia en seguir aprendiendo para poder eh, desarrollarnos como data scientists? Eh, es difícil la En toda la pregunta. vida. Sí, sí. Lo que pasa es que hay un plus para el que viene de la rama de desarrollo de software, porque todas estas herramientas, como bien decía, bueno, estoy aprendiendo SQL, estoy aprendiendo nada, data estructurado, digamos, las tablas, las vistas, todo. Sí, por favor, perdón, te contesto a los que están en el chat. Ya por ahora Dale, no terminamos, hay nos quedamos con las problema. dudas. Muchas gracias por estar, ¿no? Aguantar una hora hablando, así que Nada, nada, muchas es muy gracias. productivo. Sí, así nos quedamos con las dudas nada más. El tema de qué aprender o qué enfocarse a los que no tenemos mucha formación, diríamos, en el desarrollo de software, yo diría que empecemos a ver la parte gráfica, porque es la parte más bonita, diríamos, ¿sí? Que te especialices capaz en un curso en Udemy, lo que fuese, pero por ejemplo, Data Studio, que es de Google, o un Power BI, ¿sí? Que aprendas a hacer reportes de la información, porque al necesitar y al ver la información es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más trivial entender que vos estás haciendo un reporte y que el reporte funciona mal, lo que no da, por ejemplo, vos que me dijiste el rubro, ¿cuál era la de? Yo soy contadora. Bueno, vos hacés la contaduría en una empresa, bueno, capaz que a tu jefe le interesa ver las cuentas contables, ¿sí? Entonces vos tenés el negocio, ya sabés la parte de cuentas contables. Bueno, hacete un Power BI de cuentas contables, cómo se van cambiando las cuentas de haberes, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, Bien. le hago un reporte con la información que tengo hoy, con las cuentas contables, el plan contable que tenemos hoy en nuestra empresa, quiero mostrárselo, quiero ver y bueno, ver cómo se mueve, cómo tengo más en el haber o menos en el debe, fíjense que en este rango de tiempo tuvimos muchos gastos, por lo tanto hay que analizar, ojo, que tuvimos muchos gastos, no vamos a llegar al mes, no va a cerrar bien las cuentas, vamos a estar en pérdida o no, y vos no estás todavía prediciendo nada, estás mostrando los hechos, ¿sí? Estás Claro. entendiendo los hechos que pasaron, pero de una manera visual, de una manera más amena para este rol, diríamos, de gerencia, que toma las decisiones las empresas. Entonces, estarías como yendo primero a una parte diríamos, un business intelligence, un analista de datos, data analytics todavía, porque una vez que hagas business intelligence vas a ir hacia atrás, vas a encontrar que los datos no están bien o que la información falsea.
Entonces ahí vas a entrar a llegar a la SQL, vas a aprender a hacer SQL para ajustar vos misma la consulta, y vas a entender que ese dato viene capaz que de un RP, puedes tener, no sé, SAP, y puedes tener Tango, puedes tener Tero, y eso vos necesitas que esa información se consolide, y vas a ir bajando, pero al entrar a una parte visual, los que no venimos del lado de desarrollo, no nos da mucho entender qué está pasando, pero además conoces el negocio. Lo bueno que tiene esto es que ninguno de nosotros conocemos contabilidad, entonces cuando uno decís, mira, la cuenta terminada en 03 es de gasto. ¿Qué sé yo si es de gasto? ¿No? Si no conozco el plan contable, pero vos sí, entonces vos tenés ese plus de negocio que viéndolo te vas a dar cuenta si está bien o está mal los datos, porque eso es importante también. Bárbaro. Y herramientas gráficas, vos por ahí me dijiste Power BI, ¿Tableau es necesario? También, ¿O vos también. Sí, Sí, bien. sí, sí. Es muy usado, sí, sí, sí. Tableau también. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por favor, Natalia. Pablo, acá Ricardo González te saluda. Sí, Ricardo. Te hago una consulta. Yo hice un programa especializado en ciencia de datos, donde vi varios modelos, aprendí bastante la teoría, pero llegué a la instancia en la que no sé cómo continuar, porque no quisiera ganar experiencia y hoy en el mercado no buscan gente que tenga una seniority junior, o sea, buscan con mucha experiencia. En tu opinión, ¿cómo debería ser una persona que en teoría conoce los modelos para empezar a sumar? Sí, es realmente, Ricardo. Por ahí es muy difícil hoy en día porque es un término, si bien hace muchos años que está, es un término nuevo y todavía se confunden. Muchas empresas piensan que están haciendo eh, ciencia de datos y están haciendo business intelligence. Dicen, no, nosotros hacemos ciencia de datos. No están haciendo ciencia de datos, están haciendo business intelligence. Están preparando todo para entender la información que existe y están en los hechos para tomar decisiones. No están haciendo nada más, no están prediciendo, no están analizando, no están encontrando patrones diferentes. eh, por ejemplo, el reconocimiento facial, todo eso. Eso sí, ahí sí estamos hablando de data science, diríamos. Estamos encontrando movimientos, velocidad, el choque, cuándo va a chocar, cuándo no. Predice, es lo que va a pasar. Entonces, estás usando un modelo predictivo, ¿cuál es el más exacto? Ahí hay ciencia de datos. Y lo que pasa es que hay un desfasaje entre lo que es el que realmente ya lleva años especializado en esto, sin hacer otra cosa, solamente estos modelos que tienen esa capacidad de decir, bueno, a ver, se encuentran las variables, ¿viste? Cuando dabas estadística o en la universidad, cuando dabas, ¿cómo se llama esa asignatura? Era estadística, donde vos primero hacías el modelo y ponías las variables. Bueno, los que están en esto hoy en día conocen ya qué modelo para el caso, hablando con vos, te sacan cuál es el modelo que necesitas, porque ya tienen la experticia para saberlo, vos que lo has visto te vas a dar cuenta cuál es lo que necesitas, y a la vez conocen en el lenguaje de programación qué librería las tiene. Porque también hay modelos que a lo mejor saben, matemáticamente lo resuelve, pero todavía no hay una librería o gratis o implementada o de uso diario en el lenguaje que vos estés trabajando o que esté trabajando en tu empresa que sea que lo implemente. Entonces se hace difícil ese nexo. Entonces ahí hay como, lo que yo he visto es que hay de todo, ¿no? Puede llegar a una empresa y te diga, no, necesito un científico de datos que sepa todos los modelos, o que la tenga bien clara, entonces es un grado de seniority. Hay otras que están arrancando, que tienen un modelo y buscan todavía un perfil de desarrollador que tenga cierta experticia, que como vos conocés un par de modelos, ya estás en un mercado laboral abierto, pero sí, la realidad es que esto es algo que se gana con el tiempo, ¿sí? Vos podés estudiar todos los modelos, si no lo llevas a la práctica, no eres un científico, porque tenés que practicarlo, tenés que llegar a modelos, llegar a fracaso. Es ciencia, diríamos. No es nada que podamos decir, yo soy científico de datos y todos los modelos que yo predije o pensé me dan al 100%. Y la realidad es que no. Sí, la realidad es que no, entonces depende de la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan en lo que es la gestión de operación, ¿viste? Que vos producís, llevas un stock, termina en un cliente final, bueno, todo ese proceso, o el mismo proceso de producción de una línea de producción, predecirlo, ¿para qué? Para el consumo, para la compra de consumo, todo eso lleva, y son procesos ya más de negocio, por eso
yo trato de enfocarme en los métodos matemáticos que vayan al negocio y no tan científicos, sino como que veamos al día a día cómo podemos predecir de que necesitamos cierta cantidad de compras en tal momento, de tal producto. ¿Por qué? Porque la producción puede ser una producción por temporada o un consumo por temporada, entonces predecía a ver en qué momento necesito comprar, en qué momento me conviene comprar, por el plan de producción que voy a tener el año que viene, o por la venta que quiero hacer, o por nada, porque no explota la temporada. Y bueno, esos modelos que son más comunes, digamos, más para el día a día, me parece que son los buenos a aprender y practicar mucho. No hay, Bien. yo, por ejemplo, estuve años sin hacer ETL y cada vez que vuelvo a hacer un ETL, que lo hacía así de taquito en SSIS, me saqué todos los componentes, nada, vuelvo a cometer errores, vuelvo a ver el tema de la performance, porque ahí son muchos datos, entonces se traba, los buffers tienes que bajarlo, nada, cosas que antes la práctica te lo da y hoy en día, como a veces no hago tanto, uno se va oxidando, diría. Claro, entonces sería beneficioso tener un cierto conocimiento de data analytics como para poder llegar a entrar a alguna empresa que dice, hacemos ciencia de datos cuando en realidad hacen data analytics. Sí, es un plus, es un plus. Bien. De hecho podés entrar a cobrar como data science haciendo solo data analytics, es un golazo, pero sí, sí, Muchas sí, gracias, sí, Pablo. es el camino. Ojalá, y lo que yo estoy viendo, digamos, hoy en día es que, nada, se están dando cuenta, porque hay muchas herramientas, esta posibilidad que tuve de trabajar con Novi, bueno, esta herramienta ya tiene modelos y tiene gente, matemáticos dentro del equipo, y están siendo muy finos, entonces ya hoy en día los modelos están, como que es más fácil, diríamos, encontrar hoy en día empresas que vayan a este nivel y no tan matemáticos como fueron los primeros, diríamos. Claro. Sí, Muchas gracias, Pablo. no, por favor. Pues, Eh, otra sí, consulta. Yo vengo de la parte de QA, como automation, y estoy haciendo como un paso a la parte de data science con el objetivo de trabajar después a futuro en inteligencia artificial. sí, Algunos Fede. pasos recomendados. Estoy haciendo el curso, ya casi lo termino, en Digital House, y estaba Ujú. viendo con qué otros pasos más continuar y seguir investigando. ¿Qué me recomendás? Vienes de la parte de desarrollo de testing. Sí, sí, manejo también lo que es Java, Python. Eso también. Sí, si vienes de la parte de testing, mira, muy interesante el tema de ver cómo hacer la evaluación de los modelos, ¿sí? Cómo automatizar la evaluación de los modelos, porque por ahí los modelos dan información y casi siempre son, nada, lo tiene que tomar un humano, lo puede pensar, pero ¿cómo podemos hacer una prueba a un modelo que salga de un data science, diríamos que se haga de una prueba? ¿Cómo podemos probar que los valores estén bien o que estén relativos a lo esperado o no, o se descubren? Porque por ahí hay información que falsea también, no siempre los orígenes de datos son buenos. Entonces, nada, la prueba de modelos de data science sería como un golazo, digamos, ver cómo encarar ese ojo visual de un testing, por ejemplo, porque nosotros planteamos un modelo y muchas veces me ha pasado, muchas veces he vivido que yo he hecho el modelo, lo he corrido, he visto los datos y he pasado los datos así tal cual, se los doy a quien tiene que evaluarlo, diríamos, pues. Por ahí me cuesta trabajo o tener una dimensión de ver que si realmente es potable o no, es viable, y nada, creo que por ahí se usa mucho R, no tanto Python, pero es en la literatura o en empresas de Europa, diríamos. Las que he visto acá, la mayoría usan Python. Así que Python con testing automático, eh, con esa prueba automática, creo que es un plus importante. De hecho, yo estoy tratando de ir por ese camino porque me parece que es un huequito que está bueno explorar. Buenísimo. Muchas gracias. No hay nada, Fede. ¿Alguna más? De nada, Martín. Eh, Ahí estoy leyendo los chats de recién ahora. Bueno, Sari, si no queda nada más, creo que por mi parte
Estamos, Bueno. chicos. Bueno, gracias a todos por participar, sumarse y bueno, gracias Pablo de nuevo por el espacio. Buenísimo. Bueno, Muchas nos gracias. vemos, que tengan linda tarde. Gracias, Gracias. igualmente. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. gracias, Que adiós. anden muy bien. Chao, chao. Chau. Chao, chao. Gracias a Chau, todos. chau. Gracias.